Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Sean bienvenidos a la clase de trabajo de graduación. Bueno, chicos, les voy a pedir que, por favor, en lo que se van uniendo, escriban en el chat su nombre, número y sección para tener una evidencia de su asistencia a la clase del día de hoy. Bye. Sean todos muy bienvenidos. Como ya terminamos la unidad número 4, que era metodología de la investigación, ahora nos corresponde iniciar con la unidad número 5. La unidad 5 se llama procesamiento de los datos. Y justo eso es lo que vamos a comenzar a estudiar. Sé que ustedes digamos, la dinámica de trabajo van un poquito atrás de los temas teóricos, pero es así como debe ser. O sea, primero va la teoría y después va la práctica. En este momento usted está preparando una encuesta y cuando ya haya enviado su encuesta a la muestra que quiere encuestar y tenga los resultados, entonces tendrá que hacer todo el proceso de interpretación, graficación y organización de todos esos datos. Así que le vamos a dar inicio este día a la unidad número 5. Los que se están uniendo en este momento a la clase, por favor, escriban su nombre completo, número de lista y sección en el chat para que quede la evidencia de su presencia en esta clase. Bye. Procesamiento de datos. Los objetivos de esta unidad. Objetivos. Analizar de forma lógica y objetiva los resultados obtenidos en la encuesta, con el fin de comprobar las hipótesis planteadas durante el estudio. Otro objetivo, determinar en qué consiste el análisis e interpretación de datos en el proceso de investigación para la presentación del informe. Un último objetivo de esta unidad sería elaborar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Al finalizar el capítulo número 5, usted tendrá toda la información organizada para poder elaborar conclusiones y recomendaciones de su tesis. Muy bien, continuamos. El primer tema, la reflexión. La estadística ofrece datos sobre la realidad que nos rodea. Interpretarlo requiere tacto, inteligencia y sentido común. Los datos que nos va a entregar una encuesta y que podemos convertir en una gráfica son meramente números. Niños, apaguen el micrófono, por favor. Vaya, muchas gracias. Todos, por favor, apaguen su micrófono para que no tengamos interrupciones. Si yo, como equipo investigador, no soy capaz de descifrar lo que significan esos números, es en vano tanto trabajo. El resultado que nos va a dar la encuesta debe ser interpretada de acuerdo con la realidad en la que hemos hecho la investigación. Vamos a ver. El primer tema de esta unidad se llama procesamiento de los datos. Y vamos a ver que su objetivo es procesar los datos obtenidos por medio de la encuesta aplicando técnicas estadísticas. Claro, para saber cuáles son las técnicas estadísticas adecuadas, vamos a comenzar por esa parte. Niños, apaguen el micrófono, por favor. Gracias.
Es una tarea que incluye métodos, técnicas y procedimientos propios de la estadística. Y se inicia después que se han obtenido los datos y se emplea para organizar, resumir y describir los resultados obtenidos. ¿Qué significa eso? Que usted está realizando una investigación social y debe apoyarse de esta ciencia llamada estadística y que no la puedo aplicar hasta que tenga los datos que me va a brindar la encuesta que están preparando en este momento. Otro punto importante que debe usted comprender es que va a aplicar algo que se llama estadística descriptiva. Es la presentación de los datos en tablas, como la tabla de transferencia de datos que observamos en la clase anterior, y también en gráficas, que pueden ser de barras, de pastel, pictogramas o de puntos, dependiendo de cuál sea más adecuada según los datos. También se determinan las medidas de tendencia central, las de dispersión y las de correlación. Las medidas de tendencia central son como, por ejemplo, el promedio, es decir, en qué coinciden todos esos datos. Y las de dispersión es qué tan alejados están las coincidencias de los datos unas de otras. Las de correlación se expresan midiendo dos variables. Si la variable X aumenta, la variable Y aumenta. Si la variable X disminuye, la variable Y disminuye. O en su relación que es contradictoria, la variable X aumenta y la variable Y disminuye. Esas son las medidas de correlación. Y hay, por ejemplo, como los percentiles, que estamos viendo una gráfica ahí de la desviación típica, se puede utilizar para esta situación. Si ya se ha aplicado la estadística descriptiva, o sea, usted ya hizo las tablas, también ya hizo los gráficos, ya tiene todo eso preparado, debe hacer la segunda parte. Se aplica la estadística descriptiva primero y luego se aplica la estadística inferencial para generalizar los descubrimientos a la totalidad de la población de donde se extrajo la muestra. Por eso la muestra es importante que sea representativa. El papel de la estadística inferencial es necesario para tomar decisiones acerca de las muestras y sus tamaños, acerca de cómo y cuándo utilizar la hipótesis nula y acerca de cómo determinar el nivel de significación y la prueba de dignificación. El proceso estadístico me indica que voy a elegir una población. De esa población debo sacar una muestra. De esa muestra obtendré datos. Y cuando ya los tenga organizados por medio de la estadística descriptiva, debo sacar unas conclusiones que sean aplicables al total de la población. A eso se le llama inferencia estadística. La palabra inferencia significa suposición o predicción. No es que me voy a inventar las cosas, sino que con base en los datos de una muestra, puedo predecir cómo se comporta en la población total X o Y situación. La inferencia quizás sea un poco complicada en algunas ocasiones, pero con práctica, con ejercicio o con una guía adecuada, se logra aplicar muy bien. Ahora veamos qué son los datos. Los datos no son solo números. Nosotros vamos a entender que etimológicamente significa lo que se da. Es decir, un dato es algo que me dieron. No lo pedí, no lo compré, me lo dieron. En la actualidad se usa con el significado de información dada o hechos dados. Es decir, por eso las encuestas no pueden tener nombre ni se le paga a los encuestados. Es información que las personas voluntariamente le entregan al equipo investigador. O los hechos dados. Esos hechos son los que usted puede observar sin restricciones de ningún tipo.
Los datos numéricos provienen de los hechos numéricos. Nosotros en la actualidad tenemos muchos hechos numéricos que nos afectan, como que cuántos impuestos debo pagar, es decir, por todo lo que usted compra, por el lugar donde vive, por caminar en la calle, usted paga impuestos. Eso es un dato numérico. Los salarios devengados, cuánto gana la persona según el cargo que desempeña en una empresa, eso es un dato numérico. El tiempo dedicado a una actividad, cuántas horas estudia usted, cuántas horas dedica a redes sociales, etcétera. Todos esos son datos que pueden expresarse en número y por lo tanto serán hechos numéricos. ¿Cómo se clasifican los datos? Aquí vamos a hacer una diferencia. Los primeros datos que puedo observar son cualitativos. Su medición se basa en la subjetividad. Recuerde que la subjetividad es la percepción que cada uno tiene sobre X o Y situación. Por ejemplo, la calidad de un producto. Puede que un X maquillaje a mí me parezca muy bueno, pero a otra persona le parezca muy malo. Puede que una bebida le parezca buena a una persona, pero a mí me parezca malo. Eso es muy subjetivo. También la intensidad de un sabor o color. Hay personas que les encanta lo picante, muy picante, y hay personas que no les gusta lo picante. Eso es subjetivo, porque es el gusto de la persona. Y la comodidad de una prenda de vestir o cualquier otra situación parecida. Hay personas que se sienten muy cómodas caminando sobre tacones muy altos y hay personas que no. Entonces, estas situaciones son subjetivas. Van a depender del gusto de la población, de la cultura y de su forma de pensar. Por otro lado, vamos a encontrar que existen los datos cuantitativos. Son datos cuya medición está basada en la objetividad. Aquí es donde encontramos los datos numéricos. Por ejemplo, el peso en kilos de una materia determinada. Peso en kilos, es decir, una unidad de medida ya establecida. Pueden ser libras, pueden ser gramos o kilogramos. Es decir, que ya existe un parámetro de medición. Número de estudiantes aprobados. Esto es un dato exacto. La estatura de un grupo de personas. Es decir, estas unidades de medida que se expresan solamente en números son datos cuantitativos. Luego están los datos de primera mano. Son los que se recopilan por el propio equipo investigador mediante entrevistas, encuestas, observación o experimentación. Es lo que ustedes están haciendo en este momento. Los datos de primera mano los recopila usted observando cuando hizo la exploración de la escuela, cuando hizo también encuesta, que es lo que está haciendo en este momento, si planea hacer una entrevista. Todo eso es parte de su recopilación de datos de primera mano. Por ejemplo, la edad en años cumplidos, en su encuesta podrían preguntar eso. El número de estudiantes por aula, si ustedes hacen la observación, pueden llegar a un aula y contar los niños. La preferencia por un programa de televisión, ahí en su encuesta puede escribir usted, ¿le gusta a usted ver X programa? Estos son datos de primera mano, datos en bruto, como se conocen. Pero también están los datos de segunda mano. Son recolectados por otros investigadores y pueden obtenerse de enciclopedias, almanaques, periódicos, registros, tesis, etc. Esto ya lo realizaron también. Fue lo que se hizo para elaborar el marco teórico. Datos ya procesados, conclusiones ya obtenidas, información que ya otra persona ha trabajado. Por ejemplo, la natalidad en una población. Si usted quiere saber cuántos niños nacieron en el año 2002, tiene que ir a los registros del Ministerio de Salud a preguntar en ese año cuántos niños nacieron. Número de divorcios en un tiempo determinado, tendría que ir a una alcaldía y ahí pedir un archivo de esto. Número de fallecimientos por epidemia,
etcétera. Todos estos datos no los está trabajando usted directamente, sino que hay instituciones encargadas de hacer estos estudios y estos registros. Los procesan y los ordenan y los guardan, porque en algún momento alguien los puede solicitar. Bueno, gracias por haberse presentado en la clase. Así le estamos dando inicio ya al último capítulo de nuestra tesis. ¿Preguntas, dudas, aportes? Para los que se unieron un poco tarde a la clase, espero que hayan enviado ya su nombre completo, número de lista y sección al chat de esta clase. Así me queda a mí registrado los que están presentes en este momento. Hola, ¿preguntas, dudas? Yo tal vez con un pequeño aporte, digamos. Yo me acuerdo que en primero nos explicaban de que el dato, para diferenciar dato cualitativo de cuantitativo, era de que, por ejemplo, el color es de una es cualidad. Entonces yo no puedo medir cuánto es de color rojo una lata de gaseosa. Entonces por eso es cualitativo de cualidad y cuantitativo que puede ser contable. Entonces tal vez solo agregar eso. Sí, sí, es lo que estamos hablando. La intensidad de colores, olores y sabores es difícil de medir, pero si yo quiero saber a las personas qué color les agrada más, lo ideal sería presentarles las muestras de color y que ellos elijan cuál les parece más atractivo o más bonito. No me van a dar un número como por ejemplo, el azul número 5 es el que me gusta, sino que yo voy a ver cuál fue el color seleccionado con más frecuencia y ahí voy a obtener un dato. Pero es un dato cualitativo, como nos decía Víctor Chacón. Y sí, para los datos cuantitativos puede ser número de automóviles, cantidades de dinero, cantidades de tiempo. Ahí va a depender de lo que usted esté encuestando. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Aportes a la clase? ¿Sí? ¿Hasta dónde tendríamos que ir ahorita con la tesis? Ahorita se supone que están arreglando la encuesta. Que ya tienen hecho Okay. capítulo 3, ya tienen casi terminado capítulo 4. Ahí van. Vaya, cabal ahí. Va. Ya me están afligiendo, por Dios. No, sí, ahí vamos. Vaya, pues. No sé. Vamos avanzando con la teoría para que en el momento que usted deba ya tabular datos, ya tenga los formatos y todo lo que necesite para hacer tranquilos. Vaya. Ok. No El se lunes, preocupe, Lick, tómese su tiempo. vaya, el lunes en la tarde comienza exposiciones tercero A con la comunidad 1, 2 y 3. Vamos a empezar a la 1:30 de la tarde. Así que prepárense. Y Lick, ¿a qué hora? A la 1:30 en la comunidad 1. A las 2, la comunidad 2. Y a las 2:30, la comunidad 3. ¿Tomaron nota? Entonces en esta semana enviaría el horario para todos. Sí, o sea, ya lo tengo listo, solo lo tengo que digitar. Pero sí, ya está listo. Así que el martes pasaría las otras 2 comunidades, siempre empezando a la 1:30, y la comunidad 1 de la sección B. Así que váyanse preparando que así vamos a ir con las exposiciones de capítulo 3 y 4. Siempre formales, con su uniforme, bien peinadas las señoritas y bien afeitados los caballeros. No les digo que se corten el cabello porque no sé si tienen manera de poder hacer eso. Pero, ¿verdad? Ustedes hagan el intento. Y si no, pónganse gelatina, peínense de ladito que no se les vea el cabello largo. O no sé, ¿verdad? Duerman con cachucha para que se aplaste el pelo, no sé, algo. Y muchas gracias. Es imposible eso, Lick.
imposible. Ay, Dios mío, si Samuel ya se va a hacer colita. Ay, Jesús. Sí me sale, aquí miren. Lo tiene más largo que yo, Lee. Sí, es cierto. Qué barbaridad. Pero la ventaja es que es pelo liso, le puede echar gelatina y lo peina así para atrás y no se le ve tanto. No, Lee, tengo que echarme el bote entero, no dura nada con el pelo. Entonces, ¿yo cómo le hago con este mascón? Échele agüita, corazón. Moco de gorila. Bueno, Miren, de preferencia si pueden cortarse el cabello, córtense el cabello. Pero si es ya realmente imposible hacerlo, por ejemplo, Alirio tiene el cabello bien largo ya. Y otro caballero que estoy viendo aquí en cámara tienen el cabello bien largo. Si se lo pueden cortar, córtelo. Y si no se lo puede cortar porque tiene que salir muy lejos a buscar peluquero, etcétera, póngase moco de gorila, un buen poco de gelatina, que se le vea su cabello ordenado, que no se le vea el cabello en la cara. Así como estoy viendo, es que han agarrado una moda de echarse el pelo así, y están volviendo los emos, Dios mío. Bueno, Le juro que no pensaba en eso cuando me lo corté así. ok. Bueno, ya están avisados, les toca exponer la otra semana, prepárense y nos vemos pronto. Adiósito, cuídense. Adiós, Liz.